Trataré hoy de predicar una palabra que de mi corazón no sale sino preocupación frente a todas las cosas que nos están ocurriendo, que nos están pasando, y preguntarse uno, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia ante una nación que cada día renuncia a que Dios sea su Señor? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia en medio de un países que cada día renuncia a que Dios sea su Señor? Y es increíble, mi corazón se quebranta y se duele cada vez más cómo de la manera más absurda se toman medidas y políticas que van en contra de lo establecido por Dios. Y la iglesia está aquí, en medio de todo esto. Nosotros estamos aquí recibiendo la palabra, nutriéndonos con la palabra, pero la pregunta es la responsabilidad que tenemos. Entonces, frente a eso, he estado, no estos días, muchos días, pensando, ¿qué dice Dios frente a todo esto? Y el texto que vamos a leer fue dado en un contexto muchos años antes de Cristo. Se estima aproximadamente 700 años antes de Cristo, bajo una condición diferente, porque estábamos hablando de un pueblo que era escogido por Dios y que ellos serían su pueblo y Dios sería su Dios en ellos. Tenían una ley establecida por Dios, pero que ellos no pudieron cumplir, obedecer. Sin embargo, el Señor es drástico, es fuerte con ellos, la nación de Israel y luego la nación de Judá, que primero era el pueblo de Dios, se dividieron, pero luego esa nación de Judá, Dios decide tomar también acción contra ella, llevándolos cautivo a Babilonia para que allá en el cautiverio pudieran reconocer realmente quién era su Dios. Y la historia de este pueblo registra que realmente ellos nunca más fueron idólatras después del cautiverio. Ese es el contexto de este pasaje. Pero su contenido es tan pertinente. Y eso es lo que uno busca como predicador de la palabra, que el mensaje de la Biblia lo pueda contextualizar y ser pertinente para el tiempo de hoy. Sin que tengamos que exagerar, sino qué dice el Señor. Porque, entre otras cosas, los principios bíblicos que están aquí expuestos y develados en la Biblia son vigentes. Son vigentes. Entonces, confiados en el Señor, que nos dará la guianza de su Santo Espíritu, leemos la palabra en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Dice la palabra del Señor: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual
vio acerca de Judá y Jerusalén en días de los reyes Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Atención, que no le está escribiendo a Gomorra ni a Sodoma, pero es tanta la depravación de la nación de Dios que los trata como a Sodoma y a Gomorra. Y los príncipes, los gobernantes, como si fueran los gobernantes de Sodoma. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Quien demanda esto de vosotros, de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosa y cansado estoy de soportarlas. Y atención, estas cosas las había ordenado Dios que las hiciera su pueblo. Y cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituid el agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos atentos, a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Palabra del Señor. ¿No le parece a usted muy cercano esta porción de las Escrituras a la condición de nosotros, del país hoy? Como si fuera el Señor escribiéndole al país y describiendo la condición en que se encuentra
una nación. Toda cabeza está enferma y corazones dolientes. Realmente tiene que haber un corazón, una mente enferma para hacer las cosas que usted y yo vemos por las noticias, por ejemplo. No puede estar normal alguien que es capaz de asesinar a su familia y después asesinarse él. No puede estar normal alguien que descuartiza a su esposa, por ejemplo, los reportajes que hemos visto en este país. Las atrocidades que se cometieron y que se han cometido en este país es de gente enferma, de corazones enfermos por la violencia, por el odio, por el resentimiento, por ambiciones, etcétera, etcétera. Pero es la descripción más contundente de ver una gente enferma. Todo corazón doliente, el dolor de cientos y miles de personas que hoy no saben dónde quedaron los restos de sus hijos. Lo que gritan las mamás ante el Estado por la muerte de sus hijos, de sus seres queridos con los falsos positivos, por ejemplo. Los testimonios desgarradores de esta gente, cómo hacía para presentar resultados. Muchos corazones dolientes, con dolor profundo en sus corazones, de no encontrar, de no saber qué pasó. Y muchas madres que están muriendo del dolor por no tener respuesta. Una madre es capaz de hacer un sacrificio por saber dónde quedaron sus hijos. Esta es la condición. Y el texto de Isaías, el profeta, dice la causa dejaron a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y el profeta, en un grito de exclamación: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y la parábola que usa el profeta para decir que los animales tienen más sentido de obediencia que el mismo hombre. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no entiende. Y yo creo que sería muy pertinente igual exclamar con grito: ¿hasta cuándo la gente va a desestimar lo que la palabra del Señor dice? ¿Cómo es posible que puedan aceptar
la depravación más fácil que lo que la palabra dice. Aterra entender la proclamación que han hecho no cualquiera. Es que no se trata de cualquier persona, se trata de nuestros príncipes. Las proclamaciones que se están haciendo vienen del boca de nuestros príncipes, los que están en las cortes, los que están en los escenarios para legislar, las dos cámaras, Congreso y Cámara de Representantes. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden legitimar la perversión desconociendo a Dios? No nacimos en un país musulmán, nacimos en un país que por lo menos a la fuerza los evangelizaron, según la historia, cuando Cristóbal Colón conquistó estas tierras, y la gente por lo menos supo que Jesús había muerto en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Y nuestros poetas, escritores y cantantes hablan del que murió en la cruz. Aún el himno nacional hablan del que murió en la cruz. O sea que sí saben que hay un Señor que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Saben. No hay ignorancia. Lo saben muy bien, pero les ha parecido poca cosa renunciar, hacer a un lado y echar por tierra el contenido de las Sagradas Escrituras. Les ha parecido absurdo y aburrido, y hoy se burlan y se mofan del contenido de la palabra de Dios. Se mofan y se burlan del contenido de la palabra del Señor. Romanos, el apóstol San Pablo lo dice de una manera tan clara, dice: por cuanto no glorificaron a Dios, no le dieron gloria, desconocieron a Dios, lo desconocieron y se han vuelto como animales. Yo no puedo dejar de pensar en esto y realmente lamento profundamente y hasta lloro la condición de una mente depravada que ha decidido voluntariamente desconocer a Dios. Y la parábola del profeta: el buey conoce a su dueño y los burros saben dónde queda la casa de su señor. Eso es una figura para nosotros también. Pero el pueblo no entiende. Dejaron a Dios, lo provocaron a ira y se volvieron atrás. Ahora, no estamos hablando de que la condición del pueblo es esta ahora. Mire, 700 años antes de Cristo ya el Señor estaba dando mensaje. Ya el Señor estaba hablándole a una nación. Ya el Señor estaba reprochando el mensaje. Esta condición es la que tiene a esta humanidad con heridas, hinchazón,
podrida llaga, dice la Escritura, dice Reina Valera, que no están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite, que era la forma de curar las heridas antes. La condición de nuestro gobierno, que Dios los colocó para que administraran los países con justicia, con sabiduría, para establecer el orden, para traer bendición, prosperidad. Pero por el contrario, miremos nuestros príncipes. Isaías lo dice claramente: ¿cómo te has convertido en ramera, ciudad fiel? Versículo 21. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, y tus príncipes prevaricadores, compañeros de ladrones, aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Le parece pertinente o no? Ayer viajaba de Valledupar, Sincelejo, y vi la carretera que no han terminado por el famoso Odebrecht. ¿Cómo es posible? Millones de dólares y no pueden terminar lo que se proponen por la corrupción tan terrible. Miserables, ¿cómo pueden hacerlo? Conductas reprochables, y Dios lo condena. Tus príncipes aman el soborno, van tras la recompensa. El juicio no es conforme a la verdad. Yo no tengo que denunciar. Los periodistas lo hacen mejor y con pruebas y todo lo que quieran. Como predicadores, ¿qué dice el Señor? El Señor no es el religioso que está enmarcado como en otras iglesias. El Señor es dueño y Señor de esta nación. Él es el Señor y Él es el que quita y pone reyes. O sea que ellos tienen que darle cuenta al Señor por su depravación y por su maldad y por su pecado. El abandono de una nación, de un país, vuestras ciudades puestas a fuego y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Para nadie es un secreto lo que pasa en este país, las multinacionales desforestando las montañas en el Amazonas, deforestando los bosques, las multinacionales llenando los ríos de lodo para extraer el oro. Esa es la condición de una nación que renuncia a que Dios sea su Señor, que sus gobernantes renuncian a que Dios sea Señor de sus vidas. La indignación más terrible que uno puede sentir cuando un hombre que es elegido presidente de la nación corre a los brujos en la Sierra Nevada de Santa Marta para que lo bendigan
Uno no sabe cómo llamarle, si ignorancia o rebeldía. Porque por lo menos él no nació con esa información, pero para allá es que corren. O por lo menos lo que pasó aquí el día antes de la firma de la paz con estos santeros de Cuba que hicieron rituales aquí en la Plaza de la Aduana, con la permisividad de nuestros príncipes. Ahora, a mí no me preocupa que eso va a hacer mella y que ahora todos vamos a estar, mayor es el que está con la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. A mí lo que me preocupa es la ofensa contra Dios, lo abominable ante Dios. Me duele la abominación que hacen ante el Señor. El Señor tenga misericordia de este país. Y ahí ahora que trata el punto de nuestra responsabilidad. Porque espejo tenemos de una nación que le pareció poca cosa abandonar a Dios, desde sus más altos príncipes hasta el más común del pueblo, y confundieron a Dios con las tinieblas. Nosotros no podemos descuidar nunca esto, ni que nos parezca poca cosa la ofensa al Dios santo, 3 veces santo. No estoy diciendo que la condición o recriminación de Dios sea un castigo predeterminado por Dios, más bien una causa-efecto. El hombre decide pecar y deshonrar a Dios, y Dios dice entonces: la paga del pecado es muerte. Otra vez, no estoy predicando que entonces te vendrá esto y hará esto, no, es una causa-efecto. Si el hombre decide, la nación decide depravarse y ofender a Dios, entonces tendrá como consecuencia destrucción. Y ya usted sabe, destrucción. Una nación llena de violentos, y que uno a veces quisiera que fuera cierto los comerciales y la publicidad que se hace desde el gobierno para tratar de apaciguar un poco. Justa, equidad, justicia, educación, paz, seguridad, etc. Pero uno ve por otro lado que los caminos que se proclaman no conducen allá, sino al mal, a la destrucción, a la descomposición moral. Bajo los ojos de nuestros príncipes, unas cartillas que iban a ser presentadas a los colegios. No es, aunque quieran decir lo contrario, era verdad que lo iban a hacer. Y espere, lo más probable es que eso va a ser verdad. Eso va a cumplirse porque hay una agenda global con la cual este país está comprometido con las Naciones Unidas, que pregonan. Es una agenda mundial de la cual este país también
está comprometido a llevar a una degeneración nuestra sociedad. ¿Qué más? ¿Qué más describir? Y hay que predicarlo cuanto antes, porque ya pronto se legislará para que alguien que predique como estoy predicando hoy vaya a la cárcel. Dentro de poco. Pero viene la otra preocupación entonces. La otra preocupación tiene que ver con nosotros como iglesia. En medio de todo este panorama oscuro, gris, oscuro, ¿cómo está la iglesia? También me duele profundamente que la iglesia se confunda y deje de ser lo que el Señor dice por su palabra que somos nosotros. Después del plebiscito, la iglesia evangélica utilizada, consciente o inconsciente, no puedo definir, por la política colombiana, por estrategias que se mueven para usar a la iglesia evangélica, y por 2 meses continuos fuimos protagonistas de noticias en la revista Semana para hablar de los evangélicos en Colombia. No por nuestra predicación, no por nuestro mensaje salvador, no por nuestro mensaje reconciliador, sino por convertirnos en una fuerza política. ¡Qué pesar! ¡Qué tristeza! Que respeto, y con mucho respeto digo esto. Mis consiervos en otras iglesias ya están proclamando propuestas de un partido evangélico, porque ahora ya el gobierno se ha dado cuenta de que somos una fuerza política. No. La preocupación de que en medio de todo esto perdamos el mensaje de lo que somos como pueblo de Dios. Nosotros somos la comunidad escogida, elegida por Dios para establecer el reino de Dios. Somos el principal agente en la tierra para desarrollar comunidades y naciones que adoren a Dios. La misión de la iglesia es conducir a la humanidad a su destino eterno. Revelándole el plan de Dios a los hombres. En varios de los apartes que el Señor usó para referirse al reino de los cielos, dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Vayan a las naciones, enseñen la palabra que les he mandado, hagan discípulos. Esa es nuestra misión. Nosotros somos llamados como iglesia para que Dios sane la tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo de Crónicas 7:14.
Segunda de Crónicas 7:14 lo dice claramente. La iglesia está llamada a sanar la tierra. Y ahí en la sanidad de la tierra podemos incluir cuantas cosas. Pero mire el procedimiento que el Señor dice. No dice nada de lo que las iglesias en muchos lugares están pretendiendo hacer para transformar país. Él dice todo lo contrario, y quiero que lo coloque, segunda de Crónicas 7:14. Primero, si se humillare mi pueblo. Y segundo dice, y si oraren. Aleluya. Y tercero dice, y si pueden vivir en toda santidad e integridad, convirtiéndose de sus malos caminos. Entonces, causa-efecto. Entonces, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. No podemos dejar que el contexto donde está viviendo la iglesia en medio de toda esta corrupción nos permee a nosotros, que es el principal llamado que hago esta mañana. La iglesia es una contracultura. Mientras la cultura le parece normal por aquí, nosotros vamos por acá. No podemos caminar la misma senda. No sé por qué lo hacen. Este púlpito no puede ser usado por un líder político que pretenda usar a la iglesia. Jamás. Jamás. Nosotros tenemos por la palabra mensajes para ellos. Ellos no tienen mensaje para nosotros. Sin embargo, lo que uno ve es lo contrario. En estos tiempos que empiezan ya los púlpitos usados por líderes nacionales para decirle al pueblo de Dios lo que hay que hacer. Por favor, mantener la iglesia, el mantenernos con la misión clara de lo que somos como pueblo de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Como lo dijo una vez el fallecido Jaime Ortiz Hurtado, la iglesia debe ser la reserva moral de una nación. La reserva moral de una nación. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte: vosotros sois la sal de la tierra. Pero advirtió que si la sal perdiera su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres, como están pisoteando hoy a muchas
A todos nos están pisoteando, porque el problema en este país es que a todos nos meten en el mismo saco. Y no hablan de una iglesia, sino hablan de la iglesia evangélica. Todos caemos en el mismo costal. Y pisotean el nombre del Señor. Y se burlan. Esta famosa doctrina de la teología de la prosperidad es lo único que saben. El mundo de afuera de la iglesia evangélica, en muchos casos, lo único que sabe es de la teología de la prosperidad. No saben identificar lo que somos como iglesia de Jesucristo. No saben decir. ¿Cuándo hemos escuchado los evangélicos son la reserva moral de esta nación? No saben, no dicen eso. ¿Y por qué? Porque no se ha dado el testimonio que se ha debido dar en todos los escenarios. No se le ha dado el testimonio, la grandeza de lo que somos como pueblo de Dios. Me refiero a particularidades, no a manera general, porque yo puedo dar testimonio de iglesias que han puesto en alto el nombre del Señor. Nosotros podemos dar testimonio de iglesias en comunidades que han proclamado a Jesucristo como Señor a pesar de la inminente muerte. Pastores que han dicho: prefiero morir aquí delante de usted que me está amenazando que aceptar su propuesta. Pastores que en algunos lugares de nuestra geografía llegaban con dineros sucios y el pastor podía decir: usted lo hace porque sabe que estoy pasando necesidad, pero no necesito su dinero. Somos la sal de esta tierra. Somos la sal de esta tierra. Pero me temo que mucha iglesia, mucho pueblo lo ha olvidado lo más sencillo que el Señor expuso en el Sermón del Monte. Y esa sal ha perdido su sabor y no sirve más sino para que hoy blasfemen y murmuren y vituperen el nombre de Jesucristo por causa de ellos. Iglesia Árbol de Vida, ustedes están aquí en esta ciudad de Cartagena y con todo, guardando las proporciones, hasta se me ocurre pensar, usted sabe que las cartas de Apocalipsis son mensajes a la iglesia universal. Bien pudiera decir, como dijo el Señor a Juan: yo sé dónde moras, donde Satanás tiene el trono. El Señor lo reprenda. Una ciudad que se ha corrompido en gran magnitud, inmoral, y muchas perversidades que pasan aquí en estos lujosos hoteles. Con mayor veras, la iglesia de Jesucristo tiene que mantener la humillación delante del Señor y mantener la oración para que el Señor sane
esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor, para que el Señor tenga misericordia de esta tierra y sea sanada. Bendito y alabado sea el Señor. El testimonio de la iglesia. No debemos dejar que pisoteen el testimonio de la iglesia. Proclamamos en el nombre del Señor que esta iglesia seguirá predicando la palabra del Señor sin negociar los principios del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Y que ustedes, los líderes de la iglesia, sepan discernir muy bien las líneas delgadas entre lo falso y lo verdadero. Porque aún los herejes de la historia de la iglesia, muchos de esos herejes fueron quemados, pero ellos creían sus propios enunciados. Ellos lo creían. Puede venir, como dijo el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, puede venir un ángel, pero si les trae otro evangelio, no lo reciban. Puede venir un ángel, y eso es lo que ha pasado en la iglesia evangélica en Colombia. Como dicen muchos eruditos, teólogos, la iglesia en América Latina es muy analfabeta en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y todo lo que vengan diciendo, la gente lo va creyendo, la gente lo va aceptando. Necesitamos mantenernos como la iglesia que cree la palabra, que discierne la palabra, que sabe muy bien lo que el Señor nos ha dejado por su palabra. Y puede venir quien quiera, y al asomo de cualquier asunto que no es cierto, conforme a las Escrituras, podamos decir no. Por eso, uno de los pilares de la Reforma Protestante es solo Escritura. Tenemos que rescatarlo de nuevo. Solo Escritura. Porque no podemos aceptar que al predicador fulano se le ocurrió que Dios le dijo. No. Él va a decir lo que dijo Dios. Aleluya. No lo que él dijo. Alabado sea Dios. Dios me dijo, Dios me mostró. Lo que ya Dios me mostró está aquí en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que somos nosotros, somos predicadores de su santa y bendita palabra. Alabado sea el Señor. Mucho pueblo analfabeta que hoy recibe todo lo que le pongan. Y manipulan y hacen. Y ha descuidado su responsabilidad en esta nación. Y ustedes me han escuchado en otros sermones de cosas muy puntuales que les he hablado. El no responder a esta responsabilidad pone a la iglesia frente a una sentencia de Dios. Apocalipsis 2:5 dice: yo conozco tus obras. 2:5. Y tu arduo trabajo y todo lo que haces, te afanas
corres, vas, vienes. Vamos a buscarlo, Apocalipsis 2:5. Aleluya. Versamos desde el 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Me está siguiendo donde estamos, verdad? Condición de una nación, responsabilidad de la iglesia y la sentencia del Señor a la iglesia que no hace lo que le encomendó. El Señor hace un reconocimiento a la iglesia en Éfeso para decirle: yo conozco tu arduo trabajo. Arduo. Sin embargo, no estás haciendo lo que deberías hacer. Reconoce el Señor lo que hacen muchas iglesias. Muchas cosas, centros de beneficencia, orfanatos, qué sé yo, cuántos programas, etcétera, etcétera. Pero lo esencial de la iglesia no se cumple. Podemos hacer grandes edificios, podemos hacer el más hermoso escenario, el más lujoso templo, podemos tener lo mejor, la mejor orquesta con los mejores instrumentos y los mejores músicos. Y así pudieran mencionarle de cuántos programas pudiéramos tener. Pero el Señor dice: tengo contra ti que ya no me amas como antes me amabas. Ya no cumples lo que yo te encomendé que hicieras. Proclama que somos el pueblo del Señor, redimido con su sangre, que por la muerte en la cruz del Calvario, nuestro Salvador Jesucristo ha salvado al mundo de pecado. Mantén la reserva moral de lo que somos, una iglesia santa, un pueblo íntegro, donde todos sus miembros son santos de Dios, donde la iglesia todos los días camina allá en el trabajo, un hombre o una mujer santa, donde el empleado allá en la empresa, en la fábrica, está un santo trabajando, alabado sea el nombre del Señor. Está una santa en la universidad, está una santa trabajando en una familia, en una casa de familia. Y no permitamos que el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios, se confunda y se deje llevar contra la corriente de este mundo. Sigamos amando al Señor con el fervor que da a entender la salvación en Cristo Jesús. No negociemos el evangelio de Jesucristo por un plato de lentejas. No negocies tu santidad por cualquier cosa barata. No negocies tu integridad. Mantén tu vida consagrada al Señor,
que seamos el pueblo santo de Dios y vivamos en esa dimensión. Y los que Dios ha colocado a predicar no negocien el mensaje del Evangelio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Buen título para otro mensaje. Recuerda de dónde has caído, iglesia, le dice el Señor a muchas iglesias. Y yo no voy metiendo tanto porque no soy un predicador internacional, soy un predicador interdepartamental. Así que la iglesia más bien recuerde qué ha pasado en esta patria. ¿Cuántos han dejado de hacer lo que Dios encomendó? El pastor Luis por 42 años. Aquí está la iglesia. Ustedes iniciarán a partir del próximo año un nuevo ciclo. Pero nunca, si Dios lo permite, negociaremos nuestro mensaje. Aleluya. La AIC, la misión a la que pertenecemos, no negociará su mensaje. Nos hemos dado embates con muchos fenómenos eclesiológicos que han venido. Y hoy que ya van pasando y dejaron sus coletazos, muchos fueron afectados, pero aquí estamos. No tenemos otro mensaje. Y a los que han dejado, el Señor les dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a tu camino. Vuelve a hacer las obras que antes hacías. No se trata de los programas y que antes salíamos a evangelizar por la tarde y que ayunábamos 3 días de continuo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la esencia de la iglesia. Vuelve al camino, iglesia. Y que la iglesia se deje de estar escuchando voces que no son palabra de Dios. El Señor nos ayude en gran manera. Hay una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros. Sobre el pastor Miguel, una enorme responsabilidad. Ya alcanzamos 1000 comunidades, 1000 iglesias. Bendito y alabado sea el Señor. Con un mensaje contundente a nuestro pastorado que está creciendo una nueva generación de pastores. Y creemos con la ayuda del Señor que Él nos va a ayudar, con humildad, con sencillez. Termino afirmando a la iglesia. Afirmando la iglesia. La iglesia tiene el mensaje de Dios, porque la iglesia tiene el mensaje del poder del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La iglesia es la única, la iglesia de Jesucristo es la única que tiene un mensaje que puede reconciliar al hombre con Dios a través de su santa palabra. Alabado sea el Señor para siempre. La iglesia
La iglesia del Señor es la única que tiene un mensaje de esperanza para el perdido. Y la iglesia es la congregación de los santos donde el Señor habita. Alabado sea su nombre. No nos cansemos de adorarle, porque Él habita en la alabanza de su pueblo, del pueblo santo, que no anda en camino de pecado, ni en silla de escarnecedores. Prediquemos el mensaje de esta bendita palabra con vehemencia y con autoridad que solo se encuentra en la presencia de Dios. Prediquemos este mensaje que haga responsable a los hombres de sus decisiones. Y tengamos así la libertad de haber dicho: yo prediqué el mensaje, allá ellos si no obedecen, como el Señor termina diciendo en Apocalipsis, en Isaías: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Que el Señor nos bendiga. Póngase de pie, por favor.